Muy buenas tardes, las 7:15 minutos ya de este lunes, es 17 de febrero. Y tiempo, esta semana sí, para la tertulia de las tardes en la cadena COPE. Lo hacemos con Enrique Borquez, con el director, el editor del diario Melilla Hoy, al que de nuevo saludo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Paloma. Si se acerca al micrófono, señor Borquez, se lo agradezco infinito para que le escuchen estoy. Ahora, mucho mejor. Tertulia la de esta tarde, en la que participan José, no sé si José o Pepe, ¿qué digo? Pepe de toda la vida. Pepe de toda la vida de Dios. En el DNI aparece ya como No, Pepe. todavía no. No, pero bueno, todo, Pepe, pero casi, todo todo se llegará, ¿no? andará, Todo todo llegará. Ya, no saben quién es. Pepe Mejías, director accidental de la UNED. O lo que sea, no O lo lo sé. que sea. No lo sé, pero lo que sea da igual. O vida ligada a la UNED. Eso sí es verdad. Pues ya está, pues entonces ya con eso me queda, ¿no? Y Juan Antonio Marmolejo, el decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Melilla. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Paloma. Don Enrique Borquez, su tiempo. Bueno, como se sabe, Pepe no lo sabe, pero ahora lo sabe ya, lo va a saber enseguida. Siempre empezamos las tertulias con una cita, una referencia a la carta del editor que escribo, que se publican todos los domingos en nuestro periódico, en Melilla Hoy. Esta carta del editor del domingo pasado hablaba de la libertad de pensamiento y de la conveniencia, por decirlo de una manera pálida, de no renunciar a la libertad de pensamiento. Como Pepe ha dicho que empiezo con mucha filosofía y él se pasa rápidamente en mi artículo al final, a la postdata, que es cuando critico a la gente y tal, pues demostrando que es una persona con malos sentimientos, porque le gusta que alguien critique a alguien, pero no, tú debías de... Bueno, no puede ser. Pero bueno, está bien también, está bien. De la carta del editor yo mismo resumía 3 mensajes que me parecían lo fundamental de la carta. 1, que la prensa debe servir a los gobernados, no a los gobernantes. 2, que hay que luchar por y para aprender a pensar en libertad, como comentaba antes con Juan Antonio. Y 3, que todos los deseos, por bondadosos que sean, tienen un precio. Y entonces hablaba de varias falacias generalmente admitidas, lo de la globalización. Lo de la globalización es una cosa muy curiosa que lo he oído pocas veces. O sea, todo el mundo dice que existe una globalización, pero la globalización, para ser la globalización de la economía, tenía que ser del capital y del trabajo. La globalización del capital es verdad, básicamente existe, pero la del trabajo no existe, porque no existen trabajadores sin fronteras. Y esto para Melilla, por ejemplo, es especialmente importante, y más ahora de cara a lo que acaba de pasar con la sentencia del Tribunal Supremo de Estrasburgo, que ha dado la vuelta a lo que se estaba haciendo aquí en Melilla y que estaba de alguna manera, convirtiendo a Melilla en una ciudad difícilmente vivible, por no decir absolutamente invivible. Y bueno, y al final, para darle satisfacción a Pepe, pues escribí un poco de algunas personas que en Melilla se han distinguido por sus fracasos en todas las áreas, políticos y no políticos, que me parecía que eran Julio Liarte y en este caso y Jesús Delgado, uno en una cosa y el otro por otra. Bueno, pues esto es, si os parece bien, la referencia. Además de que Pepe viene también a hablar de su libro, se está lanzando además ahora a escribir con gran fortuna, y bueno, pues iremos mezclando la libertad de Pepe, la libertad de todo el mundo, en fin, etcétera, 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 y cómo interpretamos nosotros semejante palabra. Así Amigo que adelante. Enrique, voy a intervenir porque no puedo estar más callado, ¿eh? Juan Antonio, buenas tardes. Buenas tardes. Vale. No, quiero decir que Tenemos una ventaja, noches. que, perdona, a los oyentes les digo, la ventaja que tenemos es que Pepe se tiene que ir un poco antes de las 8, con lo cual dejo tiempo. Con lo cual nos dejará tiempo para... Tú vas cogiendo ideas Sí. y luego ya... Yo hago la postdata después. Quiero, al hilo de lo que comentaba Enrique en su editorial, que yo lo leo a las 7 de la mañana los domingos por internet, con mi cafelito, voy a ver con quién se mete Enrique hoy. ¿A quién le da? ¿A qué nos vamos a engañar? La vida es así. Entonces, no, pero la reflexión más profunda que siempre está al principio es sobre la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, la libertad de que no nos coartemos a nosotros mismos nuestra propia libertad. Hay gente que nos prohíbe pensar,
porque se piensa que son los pensadores únicos. Y el problema es que algunos ciudadanos creemos que nos servimos para pensar y nos coartamos nosotros. Ese es el gran peligro de la humanidad, del desarrollo. Que el propio ciudadano se coarte su libertad. No luche por expresar que aunque se equivoque, y todos nos equivocamos, y el que no se equivoque estará enterrado, seguro. Pero los vivos nos equivocamos. Entonces, todos los humanos, todas las razones, como decías tú, ya sean inmigrantes que entran por la frontera, que viven en Finlandia, todos los humanos tenemos derecho a expresar lo que sentimos y que nadie nos condicione lo que queremos decir. Y desde luego, y a los medios de comunicación, no sé si meterme con los medios de comunicación para defenderlos. Meterme para defenderlos. Sí, es una aparente paradoja, que tú hay, al hilo de la reflexión que tú decías, evidentemente, la política, los gobernantes, como tú decías, Enrique, y los medios de comunicación es una sola moneda, tienen dos caras. Uno tiene responsabilidad de gobernar y los medios de comunicación de criticar y transferir lo que hacen los gobernantes, sea malo o sea bueno. Ahora, pasa que hay gobernantes, y en esta ciudad tenemos prehistóricamente, Enrique, gobernantes que han querido gobernar a los medios de comunicación, no gobernar el sillón, bueno, el sillón, ¿qué diría yo? El sillón, la ciudad, ¿qué diría yo? La ciudad, si no saben dónde están sentados. Entonces es muy difícil con la gente que no sabe autocriticarse, que no sabe autorreflexionar, que no sabe transmitir su pensamiento. Y si no sabe hacer eso, es que no tiene pensamiento, con lo cual vive del boca a boca, del boca chancla o de oreja a oreja. Y esto en esta ciudad está pasando mucho. Por eso en Melilla, levántate. Sí, históricamente pasó también, pero bueno. Bueno, no quiero hablar. Que Melilla, levántate, ¿qué es esto de que ahora Pepe Mejías quiere generar ahí, hacer una corriente de pensamiento? De reacción. Un reactivo, ¿no? Que la gente... Melilla, levántate. ¿Qué significa eso? Y Enrique lo sabe perfectamente porque el otro día alabó la idea en su editorial. Dijo que era ingeniosa. Me gustó. Entonces, en Melilla, y que conste que me pongo de ejemplo, yo soy una persona acomodada, vivo muy bien, y en Melilla hay mucha gente que vive muy bien, y a eso me dirijo, a los acomodados, de que si no sacamos los que tenemos el porvenir resuelto, esta ciudad para adelante, nadie lo van a sacar, y desde luego los políticos no. Se ha demostrado, y era el primer artículo que yo reflexionaba, como decía Enrique, hacía un repaso histórico sobre la situación de Melilla, que tenemos que, y si analizamos, y si vemos la televisión, los medios nacionales, en todos sitios de España, a Dios gracias, y soy ateo, es que estoy en la COPE. Pero te va a ayudar y todo en la vida, fíjate lo que te digo. Está habiendo movimientos reivindicativos en todos los lugares de España, por cualquier situación. Los interinos, los de la aceituna, los agrarios, los de León, que también existen, etcétera. Y Melilla acobardada. Digo acobardada por los que mandan, porque no dan la cara por esta ciudad. ¿Habéis visto alguna propuesta del gobierno nacional sobre Melilla o alguna propuesta del gobierno local que entusiasme a los melillenses? El silencio es que no la hay. Esa frontera cada día más nos está cerrando la vida. Silencios que estamos pensando si hay alguna, pero no se nos ocurre. Que no da tiempo, Pepe. Es que en la radio los segundos de silencio son muy claros. Lo que ocurre es que esta ciudad, Pepe, y yo creo que estamos todos de acuerdo, ha sido históricamente muy pasiva. Yo la última movilización que conozco de esta ciudad fue cuando el mal llamado Estatuto de Autonomía de la Ciudad. Esa fue la última que hubo en la ciudad y no recuerdo ninguna más. Entonces, sí es cierto que esta ciudad históricamente ha sido muy pasiva y sigue siendo muy pasiva, y los melillenses siempre iguales porque estamos muy bien acomodados, como tú bien dices, o es otro motivo. Yo no creo que sea porque te coarta los gobernantes o porque te coarta la prensa, ni muchísimo menos. Yo creo que es porque somos muy cómodos y queremos seguir como estamos, y no nos vamos dando cuenta del problema que va surgiendo año tras año en esta ciudad. Igual con la plataforma que tú has lanzado, el momento de reaccionar, puede ser, ¿por qué no? Pero sí es cierto que esta ciudad históricamente ha sido muy pasiva y nosotros tenemos muchas veces lo que nosotros nos merecemos, lo que no hemos buscado, y así hay que decirlo como melillense que soy, que yo soy nacido en esta ciudad, que la quiero sobremanera, pero es así. Y en relación a lo que contabas también antes, el tema de la globalización, etcétera, etcétera, yo te hablo desde el punto de vista de la universidad, que podía ser un ejemplo para muchos. Es decir, la universidad es un lugar que está abierto para todo el mundo. Nosotros tenemos estudiantes de todos sitios, no solo de Melilla, sino de Marruecos y de otros países, no solo europeos, sino también asiáticos. Y bueno, muchas veces los problemas que también tenemos en donde vivimos, donde convivimos, es un problema de educación.
muchos de los problemas que tiene la ciudad, o yo lo veo así, es un problema de una mala educación de base. Entonces igual también tenemos que meter un poquito, o pensar un poquito, hacer un estudio riguroso dónde está el fallo educativo en esta ciudad desde los inicios hasta el final. Porque yo creo que si con una educación más en condiciones, desde las enseñanzas medias a enseñanzas superiores, esta ciudad tendría un cambio radical. Pero quizás porque ahora mucho se escucha que no se ha hecho de Melilla, no se ha hecho un programa, un proyecto a medio largo plazo, que se ha ido gobernando para lo inmediato. Se gobierna pensando en 4 años y así no se puede gobernar. Y Melilla no es, Jaén, no, por poner un ejemplo, ¿no? Pero en Melilla no se ha pensado, no se ha proyectado a medio largo plazo. No, nunca. Y eso quizás ahora estamos sufriendo, entre comillas, las consecuencias, ¿no? De un sistema educativo que falla mucho, y si falla desde la base va a seguir fallando, porque eso es un lastre que va a seguir, que es muy difícil, ¿no? Eso es una cadena y es una rueda que es muy difícil solventar, y sobre todo cuando llegas a una etapa en la que uno se plantea su futuro, ¿no? ¿Qué hago? Pues hago lo que pueda hacer. Sí. Pero Melilla yo creo que tiene de fondo un peso de lo público brutal, absolutamente desproporcionado. Totalmente de acuerdo. Y entonces, claro, con este peso el desarrollo es muy difícil, casi imposible, roza lo imposible. Es imposible. No, en el tema de educación, y me alegro que lo diga mi compañero y amigo Juan Antonio, perdón, estoy fatal. El tema de Melilla, educación, el problema está en la base. Totalmente de acuerdo. El problema está en la base porque no tenemos un estatuto de autonomía que nos regule, y no estoy pidiendo las competencias de educación, que sería un bárbaro si las pidiera. No, lo que tú escribiste, que fue tu primer artículo sobre no tenemos estatuto. No, Melilla, ya en una tertulia anterior hablé yo de que Melilla no es una ciudad autonómica, es una ciudad, simplemente. No es un apéndice del mapa. Ni siquiera en el estatuto de Melilla no figura como la ciudad autónoma de Melilla, no se llama así, no es así. Se llama asamblea. Claro, sí. Hemos inventado una cosa. Miembros de la asamblea. Claro. Pasa que miembros suena peor. Sí, bueno, claro, y miembros peor todavía. Eso es que no suena. No, pero decía que en el tema de educación, que evidentemente no hay proyecto de educación ni en la base ni en la universidad. Evidente, ¿quién no va a querer que haya formación en nuestra ciudad? El que no la reclame es que es fuera de combate. Pero Pepe, sobre la formación, encima, la composición, el siguiente aspecto, la composición de la población melillense, de los niños melillenses, claro, es muy particular. O sea, no existe una cosa igual probablemente en Ceuta, pero no existe otra cosa igual en el resto de España. O sea, claro, ahí hay otro problema, que el idioma nativo de muchas de estas personas no era, ahora va siendo ya, pero no era el español, era otra cosa, con lo cual llegan ya... No, sigue siendo el mismo idioma. Y después hay un aspecto que... Sí, pero en la escuela, llegan a la escuela y claro, llegan con un... Pero llegan con un déficit. Claro, llegan con que mucho tiempo. Es muy difícil de superar, por eso, claro, es muy difícil, o sea... falla la base. Falla la base y entonces... No falla la base, voy a demostrar que no falla la base. Y después falla parcialmente, Enrique. Vamos, el niño amasí nace en el seno familiar y aprende la lengua materna, reza en el árabe, sale a la calle y juega al fútbol con su compañero que habla español. Es decir, el niño amasí aprende 3 idiomas. Mientras los nuestros, uno, perdonaje. Entonces, el problema del niño amasí es falta de proyecto educativo de esta ciudad. El niño amasí llega a la escuela y tiene un pequeño fracaso escolar hasta que lo supera. ¿Por qué? Porque ni el árabe lo ha visto representado en una grafía, ni el amasí tampoco, con lo cual no ha aprendido tampoco la representación gráfica del español. Y digo español, no castellano, porque estoy en contra de llamarle castellano. Entonces, ahí viene el fracaso escolar que le cuesta integrarse. Pero los niños amasí son listísimos. Y tiene una facilidad para los idiomas. Nadie ha discutido eso, pero no. En absoluto, es que, y si se va a interpretar mal. Viene determinado porque no hay una estructura formativa. Entonces, cuando el niño amasí llegue a la escuela, lo que tiene que tener es profesores de apoyo. Que ya lo sabe. Bueno, sí, hay clases de apoyo. Pero yo por ahí, vamos. Claro. Yo te digo que llega un niño, pero vamos a ver, un niño con 4 años, ¿qué grafía hay que ve en casa? Si habla...
lo poco que pueda estar hablando en castellano lo es porque escucha en casa en todo. Un niño de 4 años hace grafía. Mi sobrina nieta con 2 años y medio escribía. Pues mi niña que tiene 21 meses, garabatea. No, 21 meses no, quiero que escriba. Quiero decir, garabatea. Y lo que escucha, lo escucha. No, pero que vamos, pero el sistema entras y el sistema no es Falla. el mismo. Claro, y el sistema falla, claro. Totalmente. Y ese fallo desde el principio. Y después Melilla está sumergida, aparte en la administración pública, en la cultura de la subsidiación. Pero a todos los niveles. Todo está a todos los subvencionado, niveles. todo tiene que estar. Y entonces, claro, esa cultura en los tiempos modernos no va a ningún sitio. No va a ningún sitio. Es imposible avanzar con esa cultura. Es imposible, o sea. Para que tú te des una idea, Por Enrique, mucho que los maoístas o los marxistas. Yo soy marxista. Tú eres marxista, pero ¿te has leído El Capital? Sí, Es que en mi época, con 23 años. Decía Keynes que todo el mundo es marxista hasta que lee El Capital y entonces deja de serlo. No, lo único que la Para que aplicación como del casi Capital nadie en lo el lee, comunismo pues sigue habiendo fue un mucho. fracaso absoluto. Sí. Eso hay que reconocerlo. Es difícil, sí. No, No, pero yo a lo que me refiero, eso Hablo ahora de los subsidios de Melilla. al hilo de lo que decía Enrique, un ejemplo muy concreto. Nosotros cuando hacemos, como tú haces en la UNED, como hacemos nosotros en la Universidad de Granada, te digo tú, pero hablo de la UNED, ¿no? Hace un curso y pone una pequeña matrícula, por pequeña que sea la matrícula mínima, es un fracaso. Porque estamos acostumbrados a subsidios en esta ciudad. Y eso, cuando uno intenta traer unos ponentes de peso, unos ponentes que es lo que necesita el curso que tú quieres proyectar, y ves la respuesta que hay en el momento que pones, te estoy hablando de 5 euros, 10 euros de matrícula, no estoy hablando de ningún disparate, que yo siempre digo que aquel que no pueda, que por supuesto que se le reconoce, y a aquel que no pueda se le ayuda para que pueda hacer ese curso, porque eso todos lo entendemos, pero el fracaso es estrepitoso. O sea, lo hemos intentado por activa y por pasiva, y todos los cursos de la Universidad de Granada, de mi facultad, hablo en concreto, la inmensa mayoría de mi facultad, tienen que ser gratuitos. Y eso viene al hilo de lo que pasa en esta sociedad, de planes de empleo, de subsidio para todo, de ayudas para todo, y nos hemos convertido nosotros, es lo que decía al principio, nosotros mismos estamos poniendo, o nos hemos puesto una losa que nos está costando mucho trabajo sacar adelante. Pero hace 2 semanas hablaba de esto, precisamente a propósito de las instalaciones deportivas, que no se compartía que se tuviese que pagar por el uso. Pues sí. Si tú utilizas una instalación deportiva tendrás que alquilarla durante X tiempo. No puede ser todo gratis. Pero es que no no la cuidas tampoco. Exacto, claro. Pero será para un responsabilidad, ¿no? Estoy pagando, pues yo lo cuido para yo disfrutar. Yo no entiendo que todo sea gratis o que todo tenga que ser gratis. Gratuidad, sí, porque sí, no. Al que pueda pagar, que lo pague. Al que no pueda pagar, se le ayuda. Eso claro, claro, pero no porque sea todo el mundo, Pepe. A nivel universitario, que aquí tengo a mi colega. Vamos a ver, el tema universitario, nosotros, hablo de autonomía, no tenemos competencias de educación ni de colegio, nada más que para limpiarlo y pintarlo. Todo lo demás que hagamos en educación es extralegal. Y no quiero decir acá, porque ahí está la ley del 27 de diciembre. Pero más allá de lo legal. No, es que hay una ley de Rajoy de 2013 que dice que la enseñanza superior corresponde al Estado, al gobierno de España y a la autonomía. Ni a los cabildos, ni a los ayuntamientos, ni nada. Eso no creo también un conflicto a la UNED. La UNED hubo que hacer un consorcio y adaptarse a la normativa esa. Que no estoy criticando que se le dé el dinero a la Universidad de Granada, no. Pero ese dinero que da el ayuntamiento, que podría dedicar a otros fines creativos, de puestos de trabajo, de ayudar a las empresas, se lo está gastando en la universidad, que me parece muy bien. Pero eso lo tendría que pagar el papá Estado, no el papá Ayuntamiento. Sí, estamos de acuerdo. Lo mismo que los menores, recibimos 4 millones y pico y nos gastamos casi 15 millones de las arcas municipales. Lo mismo que estamos financiando un baloncesto que no va a nadie y ninguno es de Melilla. Habrá que cambiar. Melilla no puede tener todo. Melilla habrá la economía, dirigirla. Por eso yo decía, no hay dirección política. ¿Qué es lo que queremos de esta ciudad? Lo que queremos es que los melillenses vivan cómodamente y tengan un trabajo digno, que no estén subsidiados, que no haya más planes de empleo, en definitiva. Porque no sirven para nada. No, los planes de empleo son realmente planes de desempleo. Generan desempleo. Evitan a la gente que tenga el impulso de intentar trabajar. Y genera mucho problema. Los presupuestos, que de eso se un rato, claro, los presupuestos que ha presentado este gobierno, que son los mismos que del PP, el 99,99%, menos 2 cosillas que le han quitado a unos que tenía a otros y se lo han dado al otro. Sí, lo de siempre. Pero entonces, es un presupuesto que la mayoría es subvenciones y convenios. Incluso las entidades que reciben una subvención reciben un convenio, no me parece justo.
No, pero por ejemplo, Pepe, en lo que tú decías de cuando entra en funcionamiento la ciudad autónoma en la Universidad de Granada, te lo digo por alusiones, el motivo fue muy sencillo. Cuando entramos en la crisis aquella brutal que hubo en España... Me parece muy bien que toda la enseñanza de Granada, que el Estado. Sí, tampoco se lo ha tomado como una crítica. Te lo estoy explicando, no, de verdad que no me lo tomo como una crítica porque es que no lo es, vamos, el gobierno por aquel entonces baja la ayuda para los campus de Ceuta y Melilla del gobierno de España de 12 millones a 8 millones de euros. Quita 4 millones de euros. Entonces llega un momento que dice, mira, dice la Junta de Andalucía y la Universidad no voy a poner más dinero porque es que los costes que conllevan los campus de Ceuta y Melilla son superiores a 12 millones de euros. Entonces en ese momento es cuando la ciudad autónoma responde porque quiere expansión universitaria en Melilla y nuevas titulaciones, porque considera que mucha gente que se va de Melilla pues es una oportunidad, de que se quede en la ciudad, y por eso es por lo que entra en funcionamiento la ciudad. Eso es independiente a que el rector de la Universidad de Granada, la ciudad autónoma y el ministerio están hablando a tres bandas junto con las ciudades de Ceuta y Melilla para que retornen esos 8 millones que hayan subido a casi 9, poco a poco paulatinamente vuelvan a retornar a 12 y continúe subiendo la cantidad y la ciudad autónoma vaya soltando menos dinero del que está soltando, hablando claramente. Ese es el motivo por el que la ciudad autónoma entra en juego, porque es que entramos en un problema enorme que desaparecen de la noche a la mañana 4 millones de euros para los campos de Ceuta y Melilla, con lo cual esto es para nada sostenible. Y ese es el motivo que yo no lo voy a tomar una crítica, pero sí quería que se supiese claramente porque necesita la Universidad de Granada 15, 20, 30 millones que lo pase el Estado español, como dice la Constitución. Pepe, el problema es que el Estado no llega. Claro. Tampoco. No quiere llegar. No quiere llegar. Claro. Habrá que reivindicar nuestros derechos. Totalmente. Habrá que decir que nosotros no tenemos que pagar lo que no nos corresponde pagar. Claro, pero que y estamos pagando más de lo que nos corresponde. Claro, no llega el Estado. Y la inacción, si tampoco llega Ciudad Autónoma, en este caso el gobierno, ¿a dónde vamos? ¿Cierre? No, digo del cambio en general. Muchas cuestiones. Lo que no puede ser es que una empresa universitaria, fabricación de ladrillos, yo qué sé, porque tenga problemas de financiación, que la suma el ayuntamiento, que es lo que decía Enrique, subsidiado. Y eso no podemos llegar. Habrá que el dinero del que recibe el ayuntamiento o que ingresa el ayuntamiento de Madrid, que tenemos un ingreso fuerte, y también de los impuestos locales, que son breves, porque el agua, pues no pagamos agua, que vayan a Málaga a ver lo que cuesta el agua, que eso sea destinado para la creación de empresas y la creación de puestos de trabajo para los melienses, para que tengan un sitio cómodo donde vivir, y no estoy hablando de regalar puestos de trabajo, de colocar a nadie a dedo. Pero no quiero hablar más. Fíjate también en la otra parte que no la he comentado porque ha intervenido y no quería pararte. Lo que la ciudad autónoma ha puesto encima de la mesa para los estudios universitarios, hablamos en este caso de la Universidad de Granada, que son los datos que yo conozco, ha traído consigo que la UNED también pone, lo pone para todo. Sí, eso lo sabemos. Pero ha supuesto que pasásemos de 900 y pocos estudiantes a más de 2.000 estudiantes en Granada. Eso también genera una riqueza en la ciudad que no se ha sabido aprovechar por los gobiernos locales. El estudiante, tú lo sabes, porque eres universitario como yo, genera siempre riqueza, en menor o mayor medida. Y no hemos sabido responder a esas necesidades que tiene la juventud en Melilla. ¿Por qué? Porque se están yendo los jueves o los viernes a su casa con unos billetes baratísimos a Málaga, Almería, y vuelven el domingo por la noche. Pero yo ahora voy. Yo me voy también. Pero yo te explico ahora, Pepe, y vuelven el domingo por la noche para llegar el lunes a clase. ¿Por qué? Porque no se les está ofreciendo lo que a lo mejor esa juventud necesita. Y eso también, ese aumento, o sea, la inversión también ha tenido una respuesta. Pero vamos, eso también hay que reconocerlo. Claro. Si que llevas razón, Juan Antonio, si no quiero discutir contigo. De todas formas, el problema de fondo, una Pepe, matización. no es... Es decir, el dinero de los melillenses tiene que ser destinado para los melillenses. La Universidad de Granada, como tú bien has dicho, tiene alumnos asiáticos, me parece que te voy a decir. Me parece muy bien, pero ¿por qué no tenemos que financiar con nuestros impuestos? Pero ¿por qué no llega Pero vamos a ver, Pepe, habrá determinadas áreas y determinados sectores y no llega... Pero ¿cómo le vas a... Pero el Estado, ¿tú te crees que le importa mucho? Es un problema menor. O sea, el problema el problema de acostumbrarte a que te subsidien no es una cuestión de te da igual que te subsidie la ciudad autónoma o como quieras llamarle que el Estado y tal. El problema es que no podemos depender del papá Estado. Es que Orwell está de moda otra vez y no se fue nunca. O sea, pero Animal Farm no es Melilla. 4 millones de euros. ¿Qué es para el Estado? 4 millones de euros. Nada, por eso que lo pague. ¿Qué es? Nada. Pero los ha quitado. 4 millones para el Estado no es nada. Paloma, ¿qué déficit tiene el Estado español?
pues más o menos el 100% del Producto Interior Bruto. Correcto. O sea, se gasta mucho más de lo que genera. O sea, tú en tu casa o tú en la tuya, aunque estés solo, o tú en la No, tuya, yo ahorro. claro, te puedes gastar todos los Con meses velas. más de lo que ingresas. Él se alumbra con velas. En tu casa tampoco, tú en la universidad tampoco, yo en mi empresa tampoco. O sea, solo podemos gastarnos lo que podemos gastarnos, y el Estado se puede gastar pues lo que tiene, lo que generan otros, porque el Estado no genera nada más que gastos, no genera nada. Generan los ciudadanos, generan las personas, generan los que trabajan, los que trabajamos. Esos son los que generan ingresos. Genera norma impositiva. Sí, claro, generan un latrocinio institucionalizado y legalizado. Enrique, ¿cuándo etcétera. nos hemos sentado en esta ciudad, de las distintas capas sociales de la ciudad, para construir un modelo de la ciudad viendo que esta ciudad se muere? ¿Cuándo se ha hecho? Nunca. Pero, bueno, pero ahora mismo hay entre los presupuestos que todavía no están aprobados y siguen los presupuestos anteriores, bueno, entre los presupuestos que algún día se aprobarán, supongo, pues hay, me parece que 1,5 millones de euros para hacer un estudio que se llama algo así Plan como... estratégico. Sí. Bueno, 1.630.000 euros, Bueno, sí, he dicho 130.000 a la por empresa y redondear. 1,5 millones. Te lo digo, de presupuesto me lo sé todo. todo, efectivamente. Pero ¿quién va a hacer ese estudio y para qué? Una O sea, consultora. ¿cuántos estudios se han hecho? Estudios sobre el futuro de Melilla, económicos, se han hecho muchos, y algunos bastante buenos. Estamos dentro de un lo que plan pasa estratégico que hizo el PP, 2007-2020. Sí, bueno, y esto van a hacerlo para el 2030, Pedro Sánchez. Que no sirve O sea, para nada eso es tirar el dinero. pues, el plan efectivamente. estratégico de Melilla te lo hago yo en 2 segundos. Billetes baratos para el mundo mundial, no para los ciudadanos de Melilla, sino que quieren venir finlandeses a Pero eso visitarnos. también cuesta dinero. O sea, como decía yo en Y lo mi paga- carta de y lo paga el mismo sitio. Permeabilidad de frontera. las ¿Se buenas- ha terminado el proyecto? Permeabilidad de Porque frontera. Melilla es una ciudad fenicia donde se compra a 2 y se vende a 3. Y no vamos a cambiar esa estructura en la vida. Pues podría cambiar, todo puede cambiar. Todo Sí. puede... ¿Tú vas a traer empresas aquí? Sí, yo he traído la mía. Pero estamos hablando de empresas que Bueno, 3.000 puestos de trabajo. No, 3.000 puestos Y de ahora trabajo. mismo has despedido a gente. Solo a uno. Bueno, de gente. Y Porque no además le no- pagan. ¿Y la guerra que ha hecho Julio Iriarte con los medios de comunicación? ¿Qué? Decía en el junio que iba a hacer 1 millón de euros para eso. Al final, en el presupuesto, 1.600.000 euros. Que es lo mismo que tenían el año pasado. No, el año pasado tenía 1.650.000. ¿Tanta guerra para 50.000 euros merece la pena? Pero bueno, no te pongas rabioso, bebé, por 50.000 euros dentro del mare magnum de millones. Volvemos a lo mismo, dentro del presupuesto brutal que tenemos. Claro, pero Que no merece la pena esa lucha, ¿verdad? Lo que quiero decir. no, por 50.000 euros no. No merece la pena. No, dentro de este mare magnum de disparates, pues no, ¿por qué? ¿Qué más da? Sí, bueno, ellos, si pudiesen eliminar a los medios de comunicación, supongo que les gustaría. A todos les ha gustado, pero a ¿eh? sí, a todos los políticos tienen una tendencia natural a aumentar su poder Menos- y entonces menos a yo que cuando disminuir llegué- los contrapoderes. Enrique, di la verdad. Había un problema de espaldas cuando yo llegué al gobierno. Cuando Y estuviste lo en el resolví gobierno, sí, eso es verdad, con mi hijo. con el Junior. Y con todo el mundo, no con vosotros solo, no, con no. todo, ahí están. Porque las cosas se resuelven dialogando. Bueno, y dialogando solo no, como me decía uno, dialoguemos más, digo sí, Dialogando, claro. pero a ver si dialogamos más para llegar a alguna conclusión, porque dialogar por dialogar es un medio, no es un fin El PPMG ha en hecho sí unos mismo. convenios con los medios, ningún convenio, fue todo hablar, negociar, sentarnos y pagar, claro, es que si no, Y una empresa periodística eso es. vive como yo de lo Eso. que gana. Hay que dialogar, pero hay que actuar, hay que cumplir, y etcétera. Lo que se dice hay que hacerlo. En pequeños detalles de nada, pero que son la diferencia entre el bien y el mal. Vamos, no tuve yo que negociar en aquella época. Pues, había muchos frentes, no quiero, yo ya estoy como el abuelo Cebolleta. En aquel momento, hace 20 años, teníamos 3 frentes del gobierno, 5 diputados y 20 de oposición, hablando en plata. Teníamos 3 frentes abiertos, el mediático, el sindical y el político. El mediático yo era yo cerré el mediático y el sindical. El político no había quien lo cerrara. Con la bendición de Berchan, que me apoyaba en todo, cuidado. Yo tengo una duda. Yo nada más que una, luego 80. Explícame el inicio de estos artículos de opinión de Pepe Mejías. A raíz de lo de Estatuto de Autonomía, Melilla, levántate, ¿esto viene por? Viene porque soy libre, como decía Enrique al principio. ¿Pero por qué ahora?
porque antes pertenecía a Coalición por Melilla, yo he hecho mis planteamientos de otra coalición, no han sido valorados, el programa electoral está ahí, que también lo hacía yo, y otra serie de cosas, y llega un momento en que el proyecto político que tú estabas, pues dudas de... ¿Tú crees, Juan Carlos? Pero si se habló de ti, perdóname un momento, Enrique, pero se habló de ti, incluso tu nombre para formar gobierno. Pero no quiso. No quisieron ellos. Pero se habló de... O sea, a mí me dijeron que iba que yo no me escondo, que digo las cosas literales, porque además se lo he dicho a ellos, literalmente. A mí iba de consejero de Hacienda. Correcto. Entonces, en un momento determinado, la Gloria Rojas le dicen a los tres, el triunvirato, no podía poner, despistado, por no decir otra cosa, dice que soy muy viejo. La verdad que tengo mis años y con mucho orgullo. Y el presidente, despistado 2 veces, dice que no estoy preparado. Mustafa me defiende hasta donde me defiende, porque he hablado con él del tema y eso lo saben literalmente. Entonces cambia mi cabeza por la de Julio Iliarte y la del presidente de la autoridad portuaria, y a mí me deja de Víctor Gamero. Pero Víctor yo no Gamero. me voy de coalición por eso fue hace 7 meses. Pero tú te has ido de Coalición por Melilla. Hace 1 mes y medio. Es que desconocía ese pequeño... Hombre, ¿no voy a poner un letrero? Hijo, no, pero no sé, no lo sabía. Pero no por eso, no, de verdad te lo no digo. se le nota. Hombre, No se le ve como Estoy más diciendo libre. que soy libre, ya no tengo atadura partidista. Claro. Se le nota- En ese sentido lo digo. Iba a decir yo que se notaba encabronado. No se te ve, pero se te ve. Siempre has tenido una tendencia Pero de verdad. a ser un, como dice un verso Pero libre. llevabas toda la vida en CPM. A eso me Toda la refiero. vida no, 20 No, años. hombre, que Bueno, va. 20 años. Y 20 Va, años en el toda la PSOE. vida. No, si estuvo en el PSOE, si era 20 uno. años. Si Bueno, él- desde que Que yo soy te muy mayor. Pepe, desde que yo que te conozco, eres de CPM. Sí, pero Sí, antes. Yo verdad. llevo 18 años en Melilla. Pero Yo él me es- afilié a CPM tras la salida y la caída del gobierno por el pacto GIP-PSOE-PP. Que ahora los del PSOE van muy por libres, pero pactaron con el GI y con el PP. Sí, hace... Para echarnos. Vale, entonces ya está. Tengo esa duda resuelta. El Melilla, levántate y todo esto. ¿Ves? Si es que la vida es muy fácil. Pero las que cosas conste son que muy Melilla claras. Levántate no es un movimiento. Sí. Yo estoy levantando una bandera y no creo que se convierta en movimiento político, porque por lo menos conmigo no, ni quiero ser el abanderado, simplemente quiero que tome conciencia la gente que esta ciudad ¿Y se por hunde qué? y la queremos Oye, mucho, Pepe, y a ver si la levantamos. Pepe, un momento. ¿Y por qué quieres ir a la gente acomodada? Has dicho, ¿no? La has definido acomodada. A la acomodada, Y porque no, dice, y no a la desacomodada, por ejemplo. porque la desacomodada bastantes problemas tiene de buscarse un puesto de trabajo, Pero a lo mejor tiene más ganas de resolver su problema. o buscarse un puesto de trabajo que aquí no va a haber. Pero para eso está la universidad, para crear Para gente formar- preparada. Para ti. Justo. Claro. No, para mí no, para los dos. Para los dos, claro. Claro. Y aprovecha el antiguo edificio de correos, por ejemplo, también. Por ¿no? ejemplo, También, que por vendría muy bien. ¿No ¿Eso opinas se va lo a hacer mismo? o no se va a hacer? No. No. Es que como escucha tantas versiones. Yo ya casi me niego a hablar de ese tema porque ya cansa. No te quiero poner un compromiso, No, además, no, que, me pone- que es primo de Gloria Bueno, ¿y eso Roja. qué tiene que ver? Pero mi No, prima- quiero decir que tiene cierta influencia. Bueno, perdona, yo también tengo primos y me Si puedo- yo tuviese influencia con mi prima Gloria Roja, hoy en día eso sería una facultad y no va a ser una facultad, o sea que influencia no tengo ninguna. Vale. No. Cada uno tiene su forma de Claro. pensar, cada uno tiene su visión sobre el edificio de correo. Yo tengo una muy clara y siempre lo he dicho, que debe ir un centro universitario junto con los posgrados y la escuela de mayores. Siempre lo he mantenido y siempre lo mantendré. La postura del gobierno actual no es esa, por lo tanto, pues... ¿Sabes lo que va a pasar con ese edificio? Que se va a caer. Que se va a caer. Se va a caer. Y que Porque ya- con y que está lleno de Se menas, cayó ¿eh? porque Eso, estábamos y con nosotros ahí, tanto, si no estaría caído. y con fuegos, Sí, y con lo que hay de Que yo fuegos entiendo- que yo entiendo que es una Lo inversión mismo, brutal, volviendo al ¿eh? tema Eso lo universitario, entiendo, pero y bueno. Antonio y yo estamos de acuerdo. ¿Por qué estudios que tenemos en la UNED también están en la Universidad de Granada y pagan el ayuntamiento Por lo 2 mismo, veces? porque no se Habría habla. que racionalizarlo todo esto. Si él tiene educación social, Sí. no la monto yo. Si yo tengo educación, no la monta, ¿eh? Sin embargo, hay estudios duplicados. Sí, Y la claro. UNED pues lleva aquí un cierto tiempo, como lo mismo que Granada, que se ha expandido ahora, pero en Melilla de 12 kilómetros cuadrados, ¿tener 2 opciones universitarias financiadas por el ayuntamiento es coherente? No. No, pero por ejemplo, Pepe, vamos a ver, también hay que pensar que la UNED tiene un estudiantado, la Universidad Que no de se- Granada tiene sí. otro estudiantado. Sí, eso Entonces, lo- yo, por ejemplo, una persona que esté trabajando, que la Universidad de Granada es presencial, se lo habas contado y permitirme la expresión, pues ¿por qué no va a hacer, por ejemplo, tablo de ADE que la tenemos nosotros y la tenéis vosotros? ¿Por qué no va a hacer ADE una persona que no puede asistir normalmente y puntualmente por la mañana a clase puede hacer en la UNED? Tampoco es ningún disparate. Pero sí estoy de acuerdo Lo que, que no- pero sí. tendríamos que hablar y 80.000 llegar a un pero acuerdo. financiando una nada más el dinero Sí, público, sí, eso- no eso- todas. sí, eso estamos Hombre, de eso es lo acuerdo. que yo estoy defendiendo. Sí, eso no te lo discuto. El que quiera que se la pague. Si quiere otra ADE a las 3:15 de la tarde, que se lo pague. Ujú. Punto. Sí, eso no te digo lo contrario.
sí, sí. Me voy porque tengo que estar en otro sitio, Enrique. Tienes que ir a la inauguración de las exposiciones del jazz, que ya llegas un poco tarde, pero bueno. Tú sabes tocar, ¿sabes? Yo no sé tocar ya ¿Entiendes ni lo que se de tocaba antes. Exacto, toca las narices. Me quedo sorprendida con tu decisión de desligarte de la familia cepemista, Pepe. Ha sido doloroso y triste porque yo, la verdad, que conste que es diferenciación política, pero no de amistad. Yo a Mustafa Berchar lo quiero mucho. Ahora mismo me dicen que Mustafa necesita mi sangre y salgo corriendo a dársela. Cuidado, eso no tiene nada que ver la amistad con las diferencias políticas. Vale. No, pues me parece. Por lo menos lo veo yo así. Ni la familia con las diferencias políticas. O los proyectos. Bueno, me voy, que hable un poquillo Enrique, que hoy no habla mucho. Venga, gracias. Adiós, Pepe Mejía. Ha sido un placer. Ya sabes, cuando quieras estás aquí, cuando Cuando no, cuando me llame. Yo no puedo venir. Esto es tuyo, Pepe. No. Eso, apunta por si acaso. Coge los papeles, Pepe Mejías. Un beso, mi vida. Hasta pongo un anuncio, no puedo, no me has dado tiempo de reacción. Pero ya mientras esperamos que Pepe ya se marcha, hasta prontito, Pepe. Nos quedan 9 minutitos de radio, Enrique, con lo cual podríamos seguir aprovechando para sobre todo analizar, yo creo, uno de los puntos de esta ciudad que yo creo que el porqué no acaba de ser Melilla ciudad que enganche al universitario foráneo. Fíjate, yo creo que ahí sería que Melilla aprenda a ser ciudad universitaria. Yo creo que la inversión en educación, bueno, la educación está idealizada y utilizada por todos, en fin, normalmente mal, pero bueno. Pero nadie se atreve a discutir que hace falta invertir en educación. Lo que pasa es que después hacerlo es otra cuestión. Hablar es una cosa y hacer es otra cosa. Porque además de fondo está esto, que vuelvo a releer lo que decía aquí, que todos los deseos, por buenos que sean, tienen un precio. Y claro, entiendo que no puedes invertir cuando no tienes para qué invertir y que tienes que establecer prioridades, etcétera, etcétera. Yo creo que la inversión en educación, sobre todo en educación superior, lo que tú estás haciendo, es rentable. Es rentable desde el punto de vista cuantitativo y también desde el punto de vista cualitativo, pero también del cuantitativo. O sea, si se organiza bien, puede ser extraordinariamente rentable para Melilla. Y Melilla, por mucho... Lo mismo que te digo, pero si el golf, por ejemplo, cualquier ciudad del mundo quiere tener un campo de golf. Y Melilla, que tiene un campo de golf, algunos están pensando a ver cómo destruyen el campo de golf. O sea, bueno, cualquier ciudad del mundo de cualquier tamaño quisiera tener un campo de golf. Y aquí no se está discutiendo si hacer o no un campo de golf, porque de hecho ya está hecho, y además con fondos europeos. Lo que se está pensando es cómo destruirlo sin tener una idea de qué hacer en lugar de donde está ahora el campo de golf, porque además no se puede hacer nada. O sea, pues respecto al tema universitario, o sea, Melilla claro que podría ser una ciudad universitaria y además de puente real entre Marruecos y España, entre el entorno y la ciudad. O sea, claro que se debía invertir y sobre todo en educación. Bueno, claro, para llegar a la educación secundaria hay que pasar por la primaria, etcétera, etcétera. La infantil, sí. La infantil, claro. Entonces, pero que la inversión ahí que un edificio, como estáis comentando, de correos, ya sé que es una inversión muy grande, etcétera, etcétera, pero que se caiga a trozos. Yo creo que se va a acabar lo mismo cayendo, que el Banco de España, por ejemplo, que para mí tiene, bueno, porque mis abuelos vivieron allí, yo pasé muchísimos meses de mi vida de pequeño allí, bueno, que el Banco de España esté desaprovechado cuando Melilla necesita tantas cosas. Allí podía haber un hotel con encanto, podía haber lo que sea, se pueden hacer. Bueno, pero no se hacen. ¿Por qué? Porque no se toman decisiones nada más que efectivamente cortoplacistas, porque los políticos tienen un horizonte vital pero muy por eso, corto. Pero Melilla yo creo que tiene que aprender a ser ciudad universitaria y creo que tiene que aprender a atraer a gente de la península. No digo en Marruecos, pero también gente de la península. Miramos a la península. Con las nuevas titulaciones, cuando se ponen en marcha las nuevas titulaciones, lo que hablábamos antes. Y que alguien de Gijón diga, me quiero ir a Melilla a estudiar, ¿por qué? Es que ahí voy. Es que con las nuevas titulaciones, básicamente con las dobles titulaciones, con A de Derecho, con primarias con deporte, con el segundo grupo de enfermería y con el grado de fisioterapia, el 90% son estudiantes de la península. Y eso lo desconoce mucha gente de la ciudad. ¿Qué significa eso? Por eso decía antes que tú has invertido un dinero, estás soltando dinero, y permíteme la expresión, para que la universidad se amplíe las titulaciones, pero estás teniendo respuestas.
que ha llegado un momento en el que estamos muy encorsetados y no podemos continuar con nuevas titulaciones. Estamos todos de acuerdo, por eso es el momento de responder. El gobierno de España, el gobierno local, la propia universidad, pero entre todos tenemos que responder para aumentar la instalación universitaria si queremos que Melilla sea ciudad universitaria. Toda ciudad universitaria de España produce riqueza, toda, más pequeña o más grande. Yo estudié en la Universidad de Granada. Cuando yo estudié en la Universidad de Granada, la Universidad de Jaén y la Universidad de Almería no existían. Eran campus o pequeños campitos campus pequeñitos de la propia Universidad de Granada. Hoy en día son universidades propias, la de Jaén y la de Almería, con su riqueza, generando empleo y girando. Por ejemplo, la de Almería está invirtiendo mucho en temas de invernadero, en de lo que es su realidad, ¿no? La realidad. ¿Por qué no se puede estudiar ¿Por qué no se puede estudiar aquí del litoral melillense? ¿Por qué no se puede estudiar el turismo? ¿Por qué no se puede estudiar biología, lo que sea? Sí. Pero bueno, vamos Ciencias del mar, ¿no? Exactamente, a la ciudad vamos a enfocarla hacia unos estudios que repercutan en un futuro en la propia ciudad. Que eso, pero no solo eso, sino lo que genera la inmensa, yo cuando me iba a la facultad, para mí es una alegría ver tantísimos chicos y chicas jóvenes pasando por allí con sus comentarios, y eso le da alegría a una ciudad. Pero si no somos capaces de eso que está generando la universidad, focalizarlo en la propia ciudad, y se nos van los jueves o se nos van los viernes y vienen el domingo por la noche. Cuando tú lo que quieres es ser universitario de siempre, ¿no? De irte en Navidad, irte en Semana Santa a casa y en verano cuando terminen los exámenes. Yo no voy a comparar Melilla con Granada, con Salamanca, con Santiago, porque sería una estupidez, en absoluto. Pero si lo vamos a comparar, guardando las distancias, ¿por qué no con Almería? ¿Por qué no con Jaén? Que son ciudades que ya empiezan a ser universitarias, empiezan también a tener su ingreso a través de la universidad. Pero bueno, si todos estamos de acuerdo en que queremos que esto sea una ciudad universitaria, hay que empezar por los Mimbres. Los Mimbres son un campo universitario en condiciones, y si no podemos hacer un campo universitario, que todo el mundo lo decía desde un principio, justo enfrente del futuro hospital universitario, que sería lo ideal, y eso es largoplacista, vamos, a muchísimo tiempo, vamos a intentar buscar un edificio en el que sí se pueda trasladar la universidad y le dé alegría al centro, y los comerciantes del centro también, ¿por qué no se aprovechen de los universitarios? Pero si es que eso es lícito, ¿por qué no? En todo sitio que se implanta la universidad, a continuación que hay alrededor se empiezan a construir y bares y comercios. En Lugo ha pasado. Lugo nunca ha sido ciudad universitaria. Tenía reclamo, que era de las pocas que hace muchos años, veterinaria e enfermería. Era de los pocos sitios, te estoy hablando hace muchísimos años. Ahora ya veterinaria es más. ¿Tú sabes desde cuándo Correos es de la ciudad autónoma? Si no recuerdo mal, hace 16 años. Por ahí. Cuando se firmó el convenio, aquel Sí, más o menos. Sí. Hombre, yo creo que en 16 años hemos tenido tiempo de hacer Correos recinto universitario, que yo soy el primero que entiendo que es costosísimo, pero es que han pasado 16 años, 15, 14, es que me da igual. Pero hombre, que yo creo que ya hemos tenido tiempo de que eso sea un centro universitario. ¿Qué pasa? Ha habido un cambio de gobierno y este gobierno está repensando qué quiere hacer. Hablan de que si parte cultura, parte universidad, y al final ni parte cultura ni parte universidad, porque como bien decía, el edificio se va a venir abajo. Está lleno de menas, cada vez el edificio se deteriora más y se va a venir abajo. Y entonces sí que va a costar, si ahora costaba 8 o 9 millones de euros, va a costar, si no el doble, por lo menos un cuarto más. O que no se haga nada. O que no se haga nada. También se habla también en las últimas conversaciones se hablaba del Banco de España, que era otra posibilidad. Pero bueno, si es que a mí me da igual. A mí el otro día me hacían una entrevista. Pero el Banco de España es mucho, en espacio es mucho más limitado. El edificio de un edificio emblemático que sería magnífico para administración, ¿no? Pero más en una entrevista que me hizo tu diario me decía, ¿es la panacea Correo? Y decía, no, la panacea no es Correo. A mí me da igual que sea Correo, que se llame Banco de España, que se llame Nuevo Campo Universitario, pero un sitio que dé desahogo a la universidad y que permita que se desarrolle, que traiga nuevos títulos, que no a corto plazo, sino a medio plazo. ¿Por qué? Porque eso genera nuevos estudiantes y genera riqueza en la ciudad. Y si, como tú bien dices, hoy en día el principal ingreso de esta ciudad es el ser funcionario o depender del Estado o depender de la ciudad autónoma, hombre, ¿por qué no pensamos que también a la universidad puede empezar a generar riqueza en la ciudad y giramos la mirada hacia otro sitio, que no sea siempre lo mismo? Y dejemos un poquito el subsidio y dejemos un poquito la ayuda y pensemos un poco más allá. Es una pena que solo se piense, y no hablo de la ciudad, hablo a nivel político general de todo el país, se esté pensando en 4 años, porque no se piensan más. Y no se puede hacer una política de futuro pensando en 4 años, ni universitariamente hablando, ni hablando de ningún área. Por lo menos yo pienso así, claro. Sí, a medio plazo. Lo que pasa es que la aspiración de que todo el mundo sea bueno, que todo el mundo sepa, que todo el mundo piense a largo plazo, que todo el mundo sea desprendido,
es una aspiración vana, o sea, no... Bueno, pero hay que decirlo, hay que insistir, claro, pero a ver, si yo puedo hacer... A ver, yo puedo estar en mi primer año de mandato y yo sé que a lo mejor construir un campo universitario me lleva 4 años y yo a lo mejor no estoy seguro que voy a seguir. ¿Qué pasa? ¿Me paro? Claro. Sí, es que quizás es el problema de los proyectos, de quién plantea el proyecto y quién lo tiene que ejecutar. Claro, pues es una tontería supina. Bueno, ¿no? Sí, pero tú y yo sabemos que aquí las tonterías supinas pueden pesar más, incluso que las realidades que beneficien a mucha gente. Pero es cierto que nos gusta muchas veces la foto. Es un disparate. Terminamos, sin Pepe Mejías, que se nos ha ido, así nos ha dejado hablar, ¿verdad? Pero mira qué tranquilitos, después ya se ha desahogado Pepe. Juan Antonio Marmolejo, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, gracias. Gracias a ti, Enrique Borges, la semana que viene más, Dios mediante, gracias. Gracias a vosotros. Les dejamos con la linterna de Ángel Expósito. Buenas noches.